Bueno, se está viendo esto es porque ha aceptado mi friso cronológico, a pesar de que se lo entrego un poco, bueno, no un poco, muy tarde, muy tarde, y lo reconozco. Y si bien se podría decir que tengo justificaciones, muy justificables, de hecho, de todas formas debo reconocer y reconozco con un fuerte dolor en mi corazón que no supe administrar bien mi tiempo. Le presenté algunas excusas y pues, como digo, si bien tengo excusas poquito justificables, eso no quita el hecho de que, pues como le digo, sí me pasé un poco al estarla paseando. O sea, disculpe la palabra, pero es que fue tal cual. O sea, de estarla paseando por varios días, diciéndole que sí, mis, que hoy, que esta semana, que tal y que cuando, a pesar de que usted muy generosamente nos ofreció a mí y a mi grupo, pues bastante, demasiado, un tiempo muy exagerado. Así que pues quería decirle primero que nada muchas gracias por aceptarme este trabajo del friso cronológico. Y bueno, eso, que muchas gracias a mí, de verdad. Bueno, prosiguiendo. Este es mi friso cronológico, en el cual abarco hechos históricos del continente europeo desde el año 1919, que es cuando empieza el periodo de la post-Primera Guerra Mundial, hasta el año 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, quisiera presentar a mi grupo no muy agrupado, el cual está conformado por Jared Madrid, John Gutiérrez, Jefferson Mendoza, Sebastián Rivera y pues yo, Augusto López. Yo, Augusto López, el cual le va a hablar, bueno, de todos estos periodos en los cuales se desarrollan estos hechos históricos en el continente europeo. Bueno, empezamos por el periodo de la postguerra o post Primera Guerra Mundial en este caso. Y pues bueno, para que haya un periodo de postguerra, lógicamente primero tiene que haber un periodo de... Bueno, está moviendo mi mano en la vida real sin cámara. Bueno, disculpe. Para que haya un periodo de postguerra, primero tiene que haber una guerra, lógicamente. En este caso, la Primera Guerra Mundial, la cual voy a explicar muy brevemente para que haya un poquito de contexto, a pesar de que no lo pida aquí en esta fecha. Y bueno, la Primera Guerra Mundial se inicia en el año 1914 y tiene como detonante el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando junto a su esposa el 18 de junio de 1914, o sea, del mismo año que les digo que inició la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, cuando se está empezando a llevar a cabo la Primera Guerra Mundial, los países que se vieron involucrados se dividieron en dos bandos. Los dos bandos con los que se empezó. La Triple Entente, que estaba conformada por Francia, el Imperio Británico y Rusia, y los cuales se enfrentaban a las potencias centrales de la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y bueno, para no hacerlo tan largo y resumirlo bastante también, básicamente al final Estados Unidos decide tratar con Alemania, pero con una Alemania democrática. Y al haber un poco después de eso una especie de revolución no recuerdo si Berlín o Bélgica, el Kaiser Guillermo II de Alemania abdica, es decir, renuncia a su cargo de Kaiser y huye a Holanda. Con lo cual, posterior a eso, pierde Alemania y se firma el Tratado de Versalles, que es de lo que leeré aquí. El Tratado de Versalles fue firmado por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre algunos estados más, como digo acá. Y bueno, el Tratado de Versalles, como dice aquí, imponía disposiciones punitivas para el territorio, la milicia y la economía alemana, lo cual afectó brutalmente la economía alemana y la llevó a una crisis total debido a los grandes pagos que debía de pagar en reparaciones de guerra, debido a todo el daño que se había causado por la Primera Guerra Mundial desatada en el año 1914, como digo. Además de esto, en el año 1923, Francia, al ver que Alemania no podría pagar, como digo, no tenía suficiente dinero como para pagar las reparaciones de guerra, ve la posibilidad de tomar Ruhr, el cual era territorio alemán productor de carbón y metales. Asimismo, en el año 1924, Hitler es encerrado por intentar derrocar Hitler es encerrado por intentar... Sí, es encerrado por intentar derrocar al Estado alemán
Y en el verano de 1924, ahora sí, escribe su libro titulado Mi lucha, donde promueve los fundamentos del nazismo, desde ese entonces, desde 1924, los cuales se basaban en un antisemitismo rabioso, es decir, el antisemitismo era el odio hacia los judíos, del cual era muy característico Hitler, un racismo hacia el mundo y una política agresiva y dictatorial, de la cual pues se sabe muy bien que era, digamos, característico Hitler. Luego, posterior a esto, se firma el... No, disculpe, se lleva a cabo el Plan Dweibs en el año 1924, que es puesto, digamos, que es impulsado por Estados Unidos hacia Alemania para que así no tuviera, para que así se redujera el precio que tenía que pagar por las reparaciones de guerra. Como digo, en vista de que Alemania atravesaba una crisis económica brutal y que tuvo una devaluación, estuvo en una crisis tan grande que hubo tanto desempleo como hambre y una devaluación en su moneda, la cual era el marco en ese entonces, llegando a ser tal que incluso había niños jugando con fajos de marcos, debido a que, bueno, pues sus marcos en ese entonces valían lo mismo que valía un bolívar hoy en día. Y ahora sí, por último, y en el año 1925, se firma el Tratado de Locarno, al cual establece la desmilitarización de Renania, que hasta ese momento era un territorio, era una zona histórica, neutral en lo que respecta a las guerras hasta ese entonces. Bueno, siguiendo, viene lo que viene a ser la Italia fascista y los bolcheviques, digamos, tiene que ver mucho con lo que viene a ser el dictador Benito Mussolini, el cual llega al poder a través de un golpe de estado camuflado por lo que él llamó la marcha sobre Roma, debido a la gran crisis que estaba atravesando Italia, que era uno de los países que pues perdieron durante la Primera Guerra Mundial al estar aliada con Alemania, y que pues, como digo, llega al poder a través de un golpe de estado en el año 1922, el cual él se establece, o sea, Benito Mussolini se establece como el dictador italiano de ese entonces, en el año 1922, que tendrá mucho que ver en los futuros hechos, al estar estrechamente relacionado nuevamente con Alemania y Hitler, apoyándolo en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en el año 1923 se consolida la Unión, o sea, se forma la URSS, o la República de la Unión Socialista Soviética, o Unión Soviética simplemente, la cual fue formada por los bolcheviques, que venían luchando desde los fines de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, y se formó gracias a la disolución del Imperio Ruso, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, porque al acabarse cayeron muchos imperios, dentro de los cuales estaba el otomano, el alemán, como digo, el ruso y los zares, y el austrohúngaro. Bueno, siguiendo, aquí comienza, a partir del año 1929 al 1935, empieza la caída de Estados Unidos, que, para aclarar la caída, se tiene que explicar primero el auge, por así decirlo, que es durante los felices años 20, que se produce debido a los grandes ingresos económicos que estaba recibiendo Estados Unidos gracias a la guerra y a las conexiones económicas que tenía con los diversos países alrededor del mundo. Bueno, disculpen, mi perro. Estados Unidos comienza... Bueno, durante los felices años 20 hubo un gran y exponencial aumento económico en Estados Unidos, lo cual eventualmente también provocó que algunas personas descubrieran y comenzaran a especular sobre la bolsa de valores y las acciones, las cuales, a pesar de ser personas, digamos, no capacitadas o no expertas, comenzaron a comprar acciones, ya que se daban cuenta de que aún invirtiendo un capital pequeño se podían generar ingresos muchísimo mayores a los que se invertía al inicio, ¿no? Llegando a ser incluso así que se llegaban a pedir préstamos crediticios, de modo que unas dos terceras partes de lo que
digamos, se invertía en acciones y en bolsas, llegaba a ser únicamente de préstamos. Esto con el tiempo únicamente fue formando una burbuja económica que fue determinada así por algunos inversionistas experimentados de la bolsa, que con el tiempo inevitablemente provocaría una gran caída y una gran, digamos, devaluación, por así decirlo. Una gran pérdida que sería generada a causa de que habría más venta que compra de acciones debido a la gran sobreproducción, digamos, que está habiendo por parte de ciudadanos inexpertos.